que caminaba por el desierto perdido. Estaba destinado a morir. De repente, a lo lejos divisa una casa vieja. Sin embargo, él corre hacia ese lugar. Está sin techo, sin puertas y sin ventanas, pero ahí busca un lugar donde poder ocultarse del sol y del calor. Ve una bomba vieja de agua toda oxidada y va y toma la manivela de la bomba y empieza a bombearla, pero no sale absolutamente nada. Desanimado, entonces cae hacia atrás, mirando a donde alcanzasen sus ojos, y encuentra una botella sucia, y parecía que tenía como unas instrucciones, un papelito ahí pegado. Entonces lo lee y dice: usted tiene que preparar la bomba con toda el agua de esta botella antes de poder tomarla. El hombre destapa la botella y descubre que está llena de agua. Se encuentra entonces este hombre en un dilema. ¿Qué debe hacer? Si toma la botella de esa agua y la derrama en esa bomba vieja y oxidada y no pasa nada, perdería la oportunidad de tomar de esa agua y poder sobrevivir en el desierto. Y él pensaba: ¿y si la derramo y pierdo la oportunidad de tomarla y me muero? Pero si la derramo y funciona, pudiera ser que entonces tomara mucha agua fresca y poder saciarme. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo confiar en las instrucciones aquí escritas, derramar el agua sobre esa bomba vieja? ¿O podría solamente desperdiciarla? ¿Deberé atender estas instrucciones o deberé olvidarlas? Porque total, hace quién sabe cuánto tiempo están escritas. Pero el hombre se decide, se levanta y va hacia esa bomba y derrama todo el agua y empieza a bombear nuevamente. ¿Qué creen que pasó? Nada. Pero el hombre no se rinde y sigue bombeando otra vez y empieza a rechinar la bomba. El corazón del hombre empieza a acelerarse y nuevamente sigue y sigue y sigue y rechina más y más y más la bomba y empieza a salir un hilito de agua. Sigue dándole más y más y más hasta que empieza a fluir un chorro más grande y corre esa agua limpia, fresca y abundante. El hombre coge la botella, inmediatamente la llena y se sacia. La vuelve a llenar y vuelve a tomar. El hombre siente que le volvió la vida. Entonces toma la botella, porque él había leído: amigo, pero no te olvides del próximo viajero, vuélvela a llenar. Entonces el hombre la llena, pero decide agregar una inscripción más a las que ahí estaban, a esa frase, y pone: créeme que funciona. Pero antes de tomar el agua, debes volverla a llenar. Este hombre, por no creer en las instrucciones, por poco muere. Es necesario atender las instrucciones, es necesario creer.
Yo en esta mañana quiero hablarte de una prédica que significa para mí mucho. Se llama Camino a Emaús. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué hacemos cuando en nuestro caminar con Dios las cosas no resultan como nosotros esperamos? Cuando las personas no fallan, cuando aquel lugar que nosotros creíamos seguro se vuelve inseguro. ¿Qué hacemos cuando nuestras expectativas quedan cortas con respecto a lo que estamos viviendo? ¿Qué hacemos cuando las personas se alejan, cuando nos abandonan? ¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza alguna? Cuando lo que está sucediendo nos abruma, cuando se nos endurece el corazón y cuando nuestro corazón se quiebra delante de las circunstancias. ¿A dónde vamos? ¿A quién recurrimos? ¿Qué hablamos? ¿En qué creemos? ¿Qué consejo recibimos? Es normal que en nuestro caminar con Dios podamos ser golpeados. Muchas veces por nuestra misma desobediencia, por no escuchar ni leer las instrucciones ni acatarlas, muchas veces porque Dios mismo nos quiere introducir en sus procesos, otras veces porque nos hemos descuidado y hemos abierto puertas, o porque estamos cansados y empezamos a sentirnos desanimados. Yo hoy quiero hablarte de cómo nosotros podemos desarrollar nuestra fe en el camino. Y quiero que ahí en tus Biblias te ubiques en Lucas capítulo 24. Lucas 24, capítulo 13 al 17. Dice así: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Emaús era una aldea que quedaba a 60 kilómetros al oeste de Jerusalén. Si estos hombres salieron el día de Pascua a las 8 de la mañana, pudieron estar en Emaús tipo 2 o 3 de la tarde y de regreso a Jerusalén entre 7 y 8 de la noche. Estos dos discípulos que menciona Lucas no eran parte de ese grupo selecto de los 12 de nuestro amado Jesús. Eran seguidores, también contados como discípulos. Estos hombres se alejan de la ciudad de Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz. Se alejan de aquel lugar donde un día conocieron a Jesús, donde presenciaron sus milagros, donde tuvieron la protección de su amor, donde fueron testigos de resurrecciones, donde escucharon las más dulces palabras, pero también las más fuertes, donde por un momento se sintieron que nunca más iban a experimentar el dolor y el sufrimiento. Pero estos hombres, desanimados porque era el tercer día y el maestro no estaba en la tumba, deciden regresar a Emaús, aquel lugar donde una vez habían sido sacados. Ese lugar donde ellos estuvieron en un tiempo perdidos.
desconsolados, donde estuvieron separados de Dios, donde el pecado los tenía en una condición de separación delante de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué deciden regresar a aquel lugar donde no había esperanza? ¿Por qué se alejan de aquel lugar seguro donde habían convivido con el Maestro, donde habían sido contados como discípulos? Estos hombres caminan 11 kilómetros desanimados, sentían que habían sido defraudados. Aquel lugar de la redención, Jerusalén, aquel lugar del perdón, aquel lugar de la vida, ya no significaba para ellos nada. Todo había sido cambiado. Sus expectativas quedaron por el suelo. Quiero hablarte de 3 pasos para poder desarrollar nuestra fe mientras caminamos a Emaús. Porque usted y yo en algún momento nos hemos encontrado en ese lugar de regreso. Probablemente lo estás atravesando en este momento. Y si aún no te ha tocado, qué pena, pero tengo que decirte que estos procesos en la vida de un hijo de Dios son necesarios. Y qué bueno que podamos estar preparados. Qué bueno que nosotros podamos leer las instrucciones y acatarlas. El primer paso es caminar en medio de las circunstancias. El versículo 13 dice: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos se fueron de ahí porque sentían que ya no tenían nada que buscar. Jesús para ellos estaba muerto y con ello muertos sus expectativas. El texto nunca nos dice cuál es el nombre o la identidad del otro discípulo que camina con Cleofas. Pero ese hombre y la palabra Lucas nos enseña a ponernos a nosotros en lugar de ese hombre que no tiene nombre. Usted y yo estamos invitados a ponernos ahí. ¿Por qué? Porque también nos ha tocado una vez caminar por Emaús. Todos y todos sabemos lo que es experimentar la pérdida, la desilusión. En otras palabras, sabemos lo que se siente caminar a Emaús, por donde esos discípulos estaban transitando. Transitamos nosotros por los caminos de la vida, maltratados por nuestras malas decisiones, maltratados por nuestra desobediencia, tal vez porque hemos caminado en el camino con personas incorrectas, o simplemente porque Dios dice: yo voy a moldear tu vasija, tengo algo grande para ti, pero es necesario llevarte a la estatura espiritual para la bendición que voy a darte. Entonces, no siempre que pases por caminos de adversidad quiere decir que es que estás haciendo algo mal, o es que abriste puertas al enemigo. Simplemente puede ser que Dios tiene algo mejor para ti y Él quiere llevarte a fortalecerte para poder sostener la bendición que Él tiene para ti. El camino a Emaús es un camino largo que te hace hablar. En el versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Los discípulos iban en dirección equivocada. Se estaban alejando del compañerismo de aquellos con los cuales habían compartido experiencias con Jesús.
No solamente se alejaban de sus compañeros, sino que también el desaliento y la decepción los hacían hablar, los hacían empezar a hacer memoria, a redundar sobre todo lo que había acontecido. Seguro estaban recordando todos los milagros que habían presenciado. Entonces seguro Cleofas le decía a su compañero: ¿te acordás cuando multiplicó los panes y los peces? Y el compañero le decía: sí, ¿cómo comieron? Pero a mí lo que me impresionó es cuando aplicó barro en los ojos de aquel ciego y pudo ver. Y tal vez Cleofas le decía: y cuando resucitó la suegra de Pedro, ¿qué Pedro más bravo? Y el otro le decía: uy, sí. Pedro se sorprendió. Y probablemente uno decía: ¿y te acordás cuando lo vimos caminar sobre las aguas? ¡Qué susto! Creímos que era un fantasma. Y Cleofas probablemente se reía y decía: ja, 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 ja. Pero ¿te acuerdas de Pedro? ¡Qué incrédulo! ¿Cómo se hundió? Y tal vez el otro discípulo decía: bueno, pero a la verdad Pedro perdió su fe y pues nosotros andamos igual. Hablaban y hablaban y hablaban, trayendo a memoria muchos momentos en donde fueron impresionados por los milagros del Maestro. Quizás decían: qué extraño, ese varón con tanto poder y no pudo bajarse de la cruz. Qué extraño que no pudo exterminar a todos los soldados. A nosotros también nos ha pasado que mientras estamos transitando por momentos de dolor, solo me queda vivir de las victorias pasadas. Y empiezo a decir: uy, cuando yo predicaba en los buses, ay, cómo yo echaba fuera demonios. Y cuando oraba y se sanaban los enfermos, cómo me usaba Dios. Ellos, al igual que tú, iban recordando todas las mejores cosas que al lado del Maestro habían vivido. ¿Qué hacemos nosotros? ¿De qué hablamos cuando vamos en dirección contraria? ¿Con quién hablamos? A veces estamos hablando siempre de lo mismo y no nos damos cuenta que tan entretenidos estamos que ni siquiera sabemos a dónde vamos a llegar. Hablamos de lo mismo. El camino a Emaús se hace largo y me hace hablar. El camino a Emaús es un camino que no te deja ver. El versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Cleofas y su compañero caminaban cabizbajos, tristes, desanimados, pero sus ojos estaban velados, no podían ver. Jesús se había acercado a caminar con ellos y ellos no lo entendieron. Sus ojos estaban cegados. De alguna manera Jesús consintió que fuera así, porque Él quería probar sus corazones. Él quería saber cuál era la reacción de ellos mientras caminaban en dirección contraria. ¿Cuántas veces a nosotros los desalientos de la vida nos dejan también cegados? Y no podemos percibir a aquel que camina a nuestro lado y que nos está hablando. Los problemas nos han velado, los malos consejos y las malas compañías nos han velado. Las enfermedades me han desanimado y no puedo percibir,
No solamente que Jesús camina a mi lado, sino que Él tiene el poder de sanarme de cualquier enfermedad. ¿Qué me tiene los ojos velados en este momento? El pasaje me afirma que en estos momentos difíciles Jesús se hace presente en nosotros y nosotras, incluso en momentos de desesperación. Junto a Él transitamos por esos caminos y Él sabe hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, pero ¿por qué no le podemos reconocer? ¿Qué es lo que tiene nuestros ojos velados? El camino a Maús es un camino que te entristece. El versículo 17 dice: y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús porque estaban muy tristes. Ya era el tercer día que esto había acontecido y se esfumó la esperanza. Pasa que ellos dieron fin a sus expectativas ese tercer día. ¿Y sabes por qué? Porque entre los judíos tenían una creencia que cuando la persona moría, el alma rondaba cerca del cuerpo para volver a él. Pero después del cuarto día, la putrefacción del cuerpo era tal que entonces el alma se iba. Ese era el pensar de ellos. Entonces, estos hombres dijeron: es el tercer día. Nada pasó. Y se rindieron muy fácilmente y se devolvieron a Maús, impregnados de tristeza y de desánimo. Ni siquiera se esperaron, ni siquiera prestaron atención al relato de aquellas mujeres que en ese amanecer habían ido a la tumba, y ni siquiera se preguntaron qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Dijeron: la tumba está vacía. No pensaron en que pudiera haber resucitado. A lo mejor en medio de las tristezas abandonas tus sueños, tiras al suelo tus planes, te olvidas de las promesas que Dios te hizo y decides regresarte. Probablemente tu reacción sea: Dios no me ama. Él es Dios para otros, pero no para mí. Dejas que te consuma la depresión y en algunas veces hasta dejamos de venir a la casa de Dios. No dejes que tu fe se apague. No dejes que la tristeza te consuma. No dejes que la tumba vacía haga morir tus expectativas. Debemos volver a ese lugar donde te encontraste con Jesús, donde caminaste con Él, donde presenciaste sus milagros, donde Él te dio una palabra. No es tiempo de devolvernos, es tiempo de fortalecer nuestra fe, de decidir caminar con Él, de reconocerle. El paso número 2 es escuchar la voz de Jesús. En el versículo 19 Él les dice: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo su pueblo. Jesús sabía lo que ellos estaban hablando. Ya Él los había escuchado, pero Jesús quería escucharlos hablar a ellos con sus propias bocas. Y es que nosotros debemos de escuchar la voz de Jesús más allá de nuestros propios cuestionamientos. El versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? En Jerusalén, para la celebración de la Pascua, era muy normal que vinieran visitantes de muchos lugares. Y era imposible
que alguno pudiera llegar a ese lugar y no darse cuenta de todo lo que había acontecido. Y estos dos discípulos no podían creer que este forastero que caminaba al lado no se hubiera dado cuenta. Se deja ver la sorpresa que genera en Cleofas, puesto que hace esa pregunta: ¿cómo no estás al corriente de lo que ha pasado? Esa conducta decepcionante lo que hace revelar es lo decepcionado, lo triste y lo desconcertado que está Cleofas. Él se dice: ¿con quién estoy hablando? ¿Qué clase de hombre es este? Él alude a que los mismos acontecimientos que lo tienen a él impactado le tienen que haber sucedido a este forastero. ¿Quién es que no se ha enterado de lo que ha pasado? Y es que cuando uno está pasando por Emaús, está tan impregnado de profundo dolor y tristeza que se hace difícil asimilar que los demás no estén al corriente de lo que me sucede. Que los demás sigan adelante con sus vidas mientras yo me estoy consumiendo en el dolor. ¿Qué preguntas te haces cuando caminas por el desierto? Cleofas decía: ¿eres el único forastero que no sabes lo que ha sucedido? A veces nos preguntamos: ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué no sabes lo que me está sucediendo? Empiezas en tus propios cuestionamientos a culpar a Dios por lo que te está sucediendo. Y mientras te cuestionas y preguntas todas estas cosas, tus muchas palabras no te están dejando escuchar la voz de Jesús. ¿Cuál es la conversación de hoy del pueblo que sufre? ¿Cuáles son los hechos que ponen en crisis nuestra fe hoy? En ese paso importante hacia Emaús es necesario acercarte a las personas que pueden ayudarte. Es necesario también escuchar la realidad del que camina a tu lado, ser capaces de preguntarnos unos a otros cómo podemos ayudar y con una mirada más crítica levantar al que está caído. Es importante buscar el consejo. Es importante leer las escrituras. Es importante ponernos en los zapatos del otro y ayudarnos a llevar las cargas unos a otros. No podemos llegar a la iglesia, sentarnos, llamarnos el cuerpo de Cristo y sin siquiera saber cómo se llama el hermano que está a la par. A veces preguntamos: ¿quiénes nos visitan por primera vez? Y tenemos que decir: salude hermano el que está a la par. No. Si somos el pueblo de Cristo y si somos discípulos, es necesario que demostremos que el amor de Dios está en nosotros. Y no tienen que obligarme a saludar al hermano que está a la par. Ese forastero es Jesús y Él conoce tus preguntas. Él sabe hasta dónde te ha alcanzado tu fe. Él conoce tu carácter. Y lo profundo de tu corazón está descubierto ante los ojos de Él. Nada le es oculto. Él tiene su oído inclinado a tu clamor, pero tus muchas palabras no te están dejando escuchar la voz del Maestro. El camino a Emaús te invita a escuchar la voz de Jesús más allá de lo que esperabas. Porque el versículo 21 nos dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos discípulos y en realidad todo el pueblo de Israel esperaba a un libertador militar,
No estaban viendo a Jesús como aquel libertador de los pecados de la humanidad. Ellos pretendían que ese libertador combatiera con armas físicas los otros gobiernos de la tierra. Ese era el concepto que estos discípulos tenían. Por eso se había muerto su esperanza con la muerte de Jesús en la cruz. Su fe solo les alcanzó para ver a un profeta, nada más. Su tristeza expresaba el fracaso de sus expectativas. Ya no había Mesías para ellos. Era muy evidente que era muy poca la fe que tenían en ese profeta. La cruz era para ellos el fin de todas sus esperanzas. Por lo tanto, cuando Jesús murió toda ilusión y no pudieron percibir que la muerte de Jesús representaba la más grande esperanza para la humanidad. Al igual que estos discípulos, usted y yo, muchas veces nos hemos equivocado en el concepto que tenemos de nuestro Dios y esperamos una intervención divina y que caiga un rayo del cielo y que consuma a nuestros enemigos. Cuando sabemos que Dios nos ha llamado a orar por misericordia por nuestros enemigos y no por justicia, porque hay que caiga la justicia de Dios primero sobre nosotros. Nosotros también nos hemos equivocado muchas veces respecto a quién es nuestro Dios y cuál ha sido la misión de Él para la humanidad. A veces esperamos que por nuestras muchas lágrimas también seamos escuchados, y tampoco es así. Porque solo hay una forma de llegar al corazón de Dios y es a través de un corazón contrito y humillado. Hemos pensado solamente en un Dios perdonador, pero no en un Dios de justicia. Y justicia sin gracia destruye. Y gracia sin juicio es gracia barata. Por eso cuando nosotros salimos a las calles a compartir el mensaje de buenas nuevas y hablamos de los atributos de Dios, no solamente podemos hablar del amor de Dios, sino que tenemos que hablar de su justicia. Y la justicia de Dios implica que el hombre sea castigado por sus malas obras. Tenemos que escuchar la voz de Jesús, más allá de lo que otros dicen. El versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. En aquel día, la palabra de una mujer no valía mucho, porque le era contado por pecado y por mentira, por haber obedecido a la serpiente en el jardín del Edén. Entonces, las escucharon, pero no significó nada para ellos. En este caso eran buenas noticias, pero ellos ni siquiera prestaron atención. Lo que era esperanzador para ellos, lo que podía traer ánimo para ellos, simplemente no tuvo valor. Muchas veces no queremos atender el consejo de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestros pastores. No atendemos el consejo de Dios en absoluto. Él nos da señales y nos muestra que estamos mal y nosotros seguimos sin atender sus instrucciones. Y es que a veces yo quiero escuchar solamente lo que me conviene. Qué bonito es cuando me puedo acercar al hermano y hermana y que me dé una palabra de bendición y que me diga cosas bonitas. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me gusta que me digan que tengo que ofrendar, que diezmar, que colabore con la construcción. No me gusta que me digan que tengo que venir a la oración, que hoy le toca a X grupo orar.
y que nadie llegó, entonces no me gusta que me reprendan. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Cuál es la voz que hoy estamos escuchando? A veces nos decepcionamos. ¿Por qué? No solo porque no vemos lo que nosotros queremos, sino porque nos andamos midiendo con los demás y no hemos entendido que solo hay una estatura y una medida perfecta a la cual yo debo llegar. Cuando yo me vivo comparando con mi hermano y mi hermana, lo único que va a suceder es que me voy a quedar enano espiritualmente. Cuando yo tengo los ojos puestos sobre el que está por liderazgo de mí o el que está sentado a la par, estoy destinado a perderme, a irme de la iglesia. Porque no precisamente somos los modelos perfectos. Tu fe tiene que estar en el autor y consumador de la fe. Y mientras tus pies estén fundamentados ahí, nada ni nadie te va a mover, ni aún el mal testimonio de tu hermano. No pongamos la mirada en aquel que no fue clavado en la cruz por ninguno de nosotros. Porque entonces no caminaremos hacia Emaús, correremos hacia Emaús, porque somos imperfectos. Muchos son depositados hacia Emaús porque pusieron la confianza en alguien que les falló, en alguien que les prometió algo y nunca llegó. Tal vez te ofrecieron un amor condicionado y te abandonaron. Tal vez anhelabas un liderazgo en la iglesia y nunca llegó. Y te decepcionaste y regresaste a Emaús. No es tiempo de correr hacia Emaús, es tiempo de fortalecerte en la familia de la fe. Pero creer más en Jesús que los que tenemos alrededor, porque todos fallamos. El tercer paso es rendir el corazón a su palabra. En el versículo 25 y 26 leemos: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús, antes de revelarse, pone un fundamento firme bajo la fe de estos discípulos, y es que su resurrección se basaba en las Escrituras. Les reprocha su insensatez y lo tardos en su corazón en cuanto a las enseñanzas acerca de él. Lo que contenían las Escrituras, lo que se había escrito por los profetas respecto al sufrimiento y la gloria del Mesías. Comenzando desde el libro de Moisés a los profetas, Jesús los iba llevando poco a poco a ubicarse en la realidad de ellos. La palabra nos invita a caminar tras las palabras de Jesús. Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y es Jesús quien nos dirige en ese caminar a través de su palabra. Rendir el corazón a su palabra por fe y no por vista. Hablando de la resurrección, el Señor Jesús no les muestra las marcas de los clavos ni su costado abierto. El Señor se refirió a las Escrituras. Antes que enseñarles su cuerpo lacerado, les enseña la palabra. Y en resumen les dice: tendréis que creer a lo que fue escrito por mí, por los profetas. Y en este pasaje Jesús les habla de la necedad y la falta de comprensión de ellos
por la palabra. Él demandó que era necesario la atención de la declaración de la Biblia, sin reservas ni condiciones. Debiéramos de acercarnos a la palabra, hermano, con una actitud de humildad. El hecho de que leamos la palabra, de que vayamos a ella, no significa que la conozcamos totalmente, pero el Espíritu te revelará a ti lo que Dios quiere decirte para guiarte en tu caminar, y se convertirá en algo real para tu vida, no en una promesa alejada, escrita quién sabe hace cuánto tiempo. El Espíritu se encargará de hacerla real en tu vida. El propio Jesús no les muestra la palabra para darles una enseñanza bíblica, sino para iluminar la realidad en la que estaban, para clarificar los hechos que estaban viviendo. Con la palabra, Jesús coloca a estos hombres en los propósitos de Dios, y es lo que Dios quiere hacer con su palabra en tu vida. Jesús se refiere a Él mismo como el Mesías, como el Cristo, y sin embargo estos discípulos, ¿cómo le llamaron? Varón profeta. Varón profeta. ¿Cómo le llamas tú a Jesús en tu caminar? ¿Cómo le llamas? ¿Por qué necesitas ver para creer? Juan 20:27 nos relata cuando aquellos hombres estaban en el aposento y Jesús antes se había aparecido, pero no estaba Tomás. En la segunda aparición de Jesús se encuentra Tomás ahí, pero él había dicho que no iba a creer antes de poder meter su mano donde estuviesen los clavos y su mano en el costado. Entonces Jesús se le aparece y Jesús le permite satisfacer su vista, pero le dice incrédulo, no creyente, incrédulo. Fue ahí entonces donde Tomás, al verlo, creyó y dijo: Dios mío, Señor mío. Y Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que creen sin ver. ¿Cuál es el nombre que le has dado a Jesús en medio de las dificultades? ¿Acaso también, como Tomás, nosotros le andamos pidiendo pruebitas al Señor? Señor, si este es el chiquillo que tienes para casarme, que se me aparezca Gasparín a la entrada de mi casa. Señor, si esta es la casa que tienes para mí, que me den el préstamo en el banco. Señor, yo quiero que me respondas porque yo quiero esto y esto. ¿Quiénes somos para pedirle al Señor pruebas? Estamos siendo como Tomás. Necesitamos ver para creer. Capaz nos sale Chucky más bien cuando pedimos pruebas, por incrédulos, por insensatos, por tardos en nuestro corazón. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí en la palabra. Nadie podrá darte mejor consejo, nadie podrá darte mejor palabra. Aquí están escondidas las promesas más grandes, las profecías más preciosas de Dios para tu vida. No necesitas andar pidiendo una palabrita de bendición, pero hemos sido insensatos y tardos de corazón. Tenemos que rendirnos a su palabra y rendirnos al anhelo de Jesús. El versículo 28 y 29 dice: llegaron a la aldea, ¿a dónde? A Emaús.
a donde iban y les hizo como que iba más lejos. Jesús hizo que iba a seguir caminando. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. En aquellos tiempos era muy normal invitar a los forasteros a quedarse a la casa, era una costumbre del pueblo. El anhelo de Jesús es que lo invites a quedarse contigo. El anhelo tuyo debe ser que Él permanezca contigo en los momentos de dificultad. Cuando le invitas y le dices a Él, como estos discípulos le dijeron: quédate con nosotros, es cuando empiezas a sentir su presencia, es cuando se empiezan a quitar esos velos de tus ojos y empiezas a reconocerle. En el versículo 30, Jesús ahí toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Y realiza los mismos gestos que cuando la cena pascual. Y entonces es ahí donde ellos le reconocen y Jesús desaparece. Y ellos mismos ahí experimentan la resurrección. Ellos ahí renacen y empiezan a caminar solos. Y es que Jesús no se apropia del camino de sus amigos. Jesús nos deja caminar con la libre elección de poder hacerlo junto a Él. Pero ellos, una vez resucitados, deciden caminar. Son capaces de volver nuevamente, de dirigir sus pies hacia Jerusalén. Ojalá nosotros podamos cuanto antes dejar esos estilos personales de liderazgo o de ministerio pastoral para darle lugar al Maestro, que con gran amor nos enseña a ser siervos y siervas los unos de los otros. Tenemos que aprender a dejar y seguir reproduciendo esos modelos que a veces copiamos de figurismo público, donde amamos los tiempos de tarima, donde nos gustan los reconocimientos y los aplausos, para realmente empezar a hacer lo que Jesús nos manda a hacer a nosotros como una iglesia comprometida delante de Él, comprometida con las buenas nuevas de salvación para un pueblo perdido. Es necesario rendirnos a su palabra, a su mandato, El versículo 33 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ahora todo había cambiado para ellos. La orden era: levántense. Ellos mismos resucitan y se animan y regresan a Jerusalén, donde es cierto, continúan las fuerzas de muerte que según ellos vencieron a Jesús, pero donde también se manifiesta la fuerza viva de la resurrección. Es ahí donde ahora se manifiesta las fuerzas de la vida, en el compartir la resurrección y la maravillosa experiencia de un Maestro resucitado. Ahora era valor en lugar de miedo, libertad en lugar de opresión, esperanza en lugar de desesperación, fe en vez de ausencia, en vez de un vacío, vida en vez de muerte. Y en lugar de la noticia de la muerte de Jesús, las buenas noticias de la resurrección. El mandato para ti hoy, ahora, es: resucita, es levántate. No debes quedarte con el polvo de ese desierto. Es el polvo que se pegó en tus sandalias cuando caminas hacia Maús. No debes quedarte con lo sucedido.
Debes dejar ese peso que no te deja caminar, avanzar hacia Jerusalén. Algo maravilloso sucede dentro de usted y de mí. Y fue lo que sucedió también con esos hombres. Y el versículo 32 lo dice. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Solo la presencia de Jesús es la que hace verdaderamente arder el corazón. No la presencia de un hombre, no las riquezas, no los puestos de liderazgo. Nada puede provocar en tu corazón un ardor más maravilloso que el que puedes experimentar en medio de las situaciones difíciles, que la presencia de Jesús. Nada más. Haz que tu corazón arda por su presencia mientras caminas a Emaús.